Efesios capítulo 4, versículos 25 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos 25 en adelante. Si tenemos las hojitas de las notas del sermón, el mensaje es la vida de madurez. La vida de madurez. Es interesante cuando leemos el libro completo de Efesios que Pablo está explicando la nueva identidad que tenemos en Cristo, que ahora estamos unidos en Cristo, las bendiciones que hemos experimentado, el cambio que pasamos de muerte a vida. Y en el versículo 17 hace una comparación con la gente que no conoce a Dios. En el versículo 17 dice, ellos están irremediablemente confundidos. Y me llamó la atención porque la gente que no conoce a Dios cree que está muy bien, ¿verdad? Pero están, dice la Biblia, confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Cerraron la mente, endurecieron su corazón hacia Él. Estoy en el versículo 18. Han perdido la vergüenza. ¿A poco no se parece en nuestra sociedad, verdad? La música que ahora se escucha, las películas que ahora se ven. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales. Practican con gusto toda clase de impureza. Y luego dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ¿verdad? Ahora, a partir del versículo 25 al 32, Pablo va a estar mostrándonos cómo se ve la vida de madurez. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Entonces, en la iglesia de Éfeso, había gente que decía mentiras. Fíjense en la iglesia, porque a veces pensamos que en esas iglesias no había problemas. Había gente que decía mentiras, había gente que se enojaba. Por eso es que aquí Pablo está diciendo, el que decía mentiras ya no, el que se enojaba ya no. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces Pablo está diciendo, la vida de madurez de un cristiano es porque habla verdad y no dice mentira. Trabaja, ya no hurta. Se enoja, pero tiene un control sobre ese enojo. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, una vez más nos damos cuenta, ¿verdad?, que en la gente de la iglesia de Éfeso, pues había amargura, enojo, ira, gritería. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, vamos a ver cómo debe de lucir la vida de madurez. Y el propósito en este día es que si algunos de nosotros reconocemos que estamos fallando en X o Y, ¿verdad?, podamos hacer la corrección. Porque, como decía hace rato, en esta carta, Pablo ha mencionado que tenemos una nueva identidad. Ya no es que somos únicamente mexicanos, sino que tenemos una identidad, una ciudadanía espiritual, y como tal deberíamos de comportarnos, como tal deberíamos de actuar. Pero bueno, Pablo ha dicho también que la gente que no conoce a Dios tiene la mente entenebrecida, que están confundidos, y en este mundo en el cual nosotros nos encontramos es fácil ser llevados, ¿verdad?, por la multitud. Hace un rato orábamos, ¿verdad?,
bueno, repetíamos la oración que Jesús hace, ¿verdad? Dice, no pido que los saques del mundo, sino que los mantengas ahí firmes, ¿verdad? Que los fortalezcas, que los santifiques. Entonces, nosotros no vamos a ser sacados del mundo, sino somos puestos en lugares estratégicos para darle gloria a Dios con esta nueva identidad. Entonces quiero que veamos cómo esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús nos habilita, nos capacita para vivir de una manera diferente. Y la primera es que de la mentira a la verdad. Y se me hace muy interesante porque mientras hacía el mensaje me podía recordar esas mentiras que desde que estás chiquito te enseñan a decir. Espero que los papás cristianos que tenemos aquí el día de hoy no estén haciendo eso, pero yo puedo recordar que mi mamá me decía, tú dices que tienes 7 años y yo ya estaba bien grande para que me cobraran menos o en las comidas o en los parques y uno se acostumbra a decir mentiras, ¿verdad? Existe esta idea, ¿verdad? Que las mentiras vienen en diferentes colores. Entonces hay unas mentiras blancas, es decir, si es una mentira, pero el fin justifica los medios, entonces creemos que podemos decir mentiras porque son blancas, es para no lastimarlo, es que si le digo la verdad, se va a poner mal, entonces la pintamos de blanca la mentira y asumimos que no va a haber ningún problema. Ahora, tenemos una nueva identidad en Cristo. Y como tales debemos de vivir y parte de sacar, de desarraigar de nosotros lo que antes teníamos es la mentira. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿qué es una mentira? Es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Una mentira es una declaración contraria al hecho, dicha con la intención de engañar. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por decir la verdad. Él hablaba la verdad. Y para nosotros, el decir la verdad es una muestra de que estamos siendo renovados gracias al sacrificio de Jesús. Es decir, cuando en un mundo en el que se promueve la mentira, se promueven las apariencias, se promueve la falsedad, nosotros decimos la verdad, vamos o deberíamos de brillar, ¿verdad? Como luminares, dice la Escritura. Al momento que nosotros decimos, ¿sabes qué? Va a haber verdad entre nosotros, podemos tener relaciones de confianza. Hay relaciones, aún matrimonios lastimosamente, que están fundamentados en la mentira. Uno de los dos no dice la verdad y se van construyendo otras, ¿cómo se llaman? Otras como vigas encima de eso. ¿Y por qué? Porque la mentira nunca viene acompañada, nunca viene sola. Siempre va a venir acompañada. Para cubrir una mentira necesitas otra mentira y otra mentira y luego otra mentira y después ya es bien difícil decir la verdad porque si dices esa verdad te va a desbaratar 10 mentiras que tuvimos que echar encima de. Entonces es lamentable cuando tenemos relaciones, sobre todo familias, donde se ha promovido la mentira. Siempre hay mentiras, ¿verdad? Entonces cuando Cristo nos alcanza a nosotros, necesitamos ser esa luz y esa sal que llegue a sus vidas y que podamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy diciendo la verdad. Es dejar de hablar mentiras y es comenzar a hablar la verdad. Primera de Juan 2:21, este no es el Evangelio, sino es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es para aclarar el punto, ¿verdad? Que a veces tenemos de que, bueno, esta es una mentira blanca
o no pasa nada. No, sí pasa. Algunas expresiones de la mentira es la exageración. Y aquí quiero hacer un llamado muy importante, ¿verdad? Porque a veces en los matrimonios tenemos la tendencia a decir nunca y siempre. Nunca me ayudas, nunca. Yo aquí tengo que hacer todo siempre. ¿Lo han escuchado? Y eso es una mentira en la mayoría de las ocasiones. Entonces, herimos a las personas que nos rodean cuando decimos mentiras. Y estamos dando un mal testimonio a la gente que nos rodea, nuestros hijos, nuestros vecinos no creyentes. Entonces tenemos que tener cuidado con la exageración, porque es una forma de mentir. Hacer promesas y luego no cumplirlas es una forma de mentir. Decimos que vamos a hacer algo y después no lo cumplimos. Traicionar la confianza de alguien, las confidencias de otra persona, el chisme. Levanten la mano los que les gusta el chisme. ¿No es cierto? Nadie lo levantó. Bueno, me da gusto, ¿verdad? Que aquí no hay chisme. Entonces, todas esas son formas de mentir. Y todo eso empaña el testimonio que deberíamos de tener como cristianos. Una vida de madurez es una vida que se fundamenta en decir la verdad. En que tú sabes que lo que la otra persona te está diciendo es cierto. Se pueden formar relaciones firmes basadas en la verdad, en la sinceridad. El estar en Cristo nos capacita para poder decir la verdad, como les decía, ¿verdad? Quizá la mayoría de nosotros venimos de familias en donde se promueve o se justifica la mentira para pagar menos, para regatear un precio, para llegar tarde al trabajo, matamos a la abuelita, matamos a todo el mundo, ¿verdad? Por no asumir ¿qué? Nuestra responsabilidad. Consideramos que la mentira es una puerta, ¿verdad? Que está fácil ahí para no asumir nuestra responsabilidad. Decir, ¿sabes qué? Me levanté más tarde. O es mi culpa. Siempre está esa opción ahí abierta de echar la responsabilidad sobre alguien más. Y eso, una vez más, empaña nuestro testimonio como cristianos. Juan 8:44 dice, Jesús hablándole a los fariseos, dice, vosotros sois del diablo, vuestro padre, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesús le está diciendo a estas personas, ustedes son de vuestro padre el diablo, y por eso dicen mentiras. Entonces Satanás siempre miente acerca de Dios, de Cristo, de la vida, de la muerte, del cielo, del infierno, de las escrituras, del bien, del mal. Entonces cuando una persona decide optar por la mentira, está actuando como si no conociera a Dios. Satanás siempre habla mentira y lo vemos en el Génesis, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho que si pruebas de este árbol, ¿verdad? Te va a ir mal, no te va a pasar nada. Y bueno, así ha ido, ¿verdad? Al grado que es interesante, pero vemos cómo Satanás siempre está buscando poner un tropiezo al pueblo de Israel en el desierto. Llegan a la tierra prometida, pero de alguna forma llegan desbaratados porque han escuchado las mentiras, ¿verdad? Se la han pasado murmurando acerca de Dios, se la han pasado quejándose acerca de Dios, y en lugar de llegar bien fortalecidos a la tierra prometida como una unidad, como un pueblo bendecido,
pues llega la segunda generación porque la primera no pudo entrar. Entonces, es muy importante que aprendamos a disciplinarnos en decir la verdad. Santiago 3:5 dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. La lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo para incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Entonces miramos que hay destrucción, ¿verdad? En las palabras. Y la lengua es un fuego que mediante las mentiras y los chismes y las palabras acaloradas del momento tienen la capacidad de lastimar una relación, de lastimar a alguien. Ahora, me llama la atención en Génesis 12, porque admiramos la fe de Abraham, el padre de la fe. Pero él tuvo un tema con la mentira. Génesis 12:13. Génesis, si no logramos encontrar Génesis, es el primer libro, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Estaba enfrentando la hambruna y dice, fíjate, el hombre de fe, lo que le dice a su esposa. Génesis capítulo 12, versículo 13, ¿sí? Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ellos estaban llegando a otra nación y Abraham, el hombre de fe, le dice, ¿sabes qué? Di una mentira, di que eres mi hermana porque si dices que eres mi esposa no me va a ir bien. Y entonces, qué bonita familia. Ahora, no queda ahí. Génesis 20, ahí mismo, otra ocasión, Génesis 20:11, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entonces él está intentando hacer lo que en algunas ocasiones llegamos a hacer, ¿verdad? Intentar justificar nuestras mentiras. Pero iglesia, nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios para darle gloria con nuestro hablar, para que podamos expresar verdad, para dejar de decir mentiras, sino que a través de nuestras palabras las personas puedan conocer a aquel Dios que nos ha rescatado. Y cuando un cristiano se ve involucrado en chismes, en exageración, en cualquier forma de mentira, estamos empañando el testimonio que deberíamos de estar dando. ¿Cuántos de nosotros, no quiero que levanten la mano porque no me quiero entristecer más, no conocemos a gente que dice que es cristiana y es mentirosa? Y es muy triste eso. Y la gente dice, no, pues si es cristiano y mira las mentiras que se avientan. Número 2, dice el versículo 26 de Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces aquí vemos lo importante que es tener un enojo, pero controlado. Fíjate cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Además dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Sin lugar a dudas, el que ciertas situaciones nos moleste es normal. Cuando miramos, ¿verdad?, una injusticia, pues nos debería de causar un cierto exasperación, ¿verdad?
cuando Jesús llega al templo y mira que han hecho un mercadito, ¿verdad? Ahí en el templo, miramos, ¿verdad? En Mateo 21:12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, nos damos cuenta que va a haber situaciones que nos van a molestar. Aquí esta palabra para enojo es orgizo y es la reacción natural en la vida de todos, pero la clave es no dejarnos dominar por ella. Como les digo, hay situaciones que sin lugar a dudas nos van a molestar, porque son injusticias, pero no debemos dejar que nos controle. En Mateo capítulo 5, versículo 21, Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no mataráis, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, hay situaciones que se nos van a presentar. A lo mejor vas manejando, un ejemplo, y un carro se te atraviesa. No me mires así, Ernesto, yo marqué direccional. Es que Ernesto se me queda viendo y me hace sentir mal. El otro día lo miré, le marqué mi direccional y entendí que me estaba dando el paso. ¿Verdad que sí, Ernesto? Entonces, pero si pasa, ¿verdad?, que alguien nos echa el carro encima o experimentamos un mal servicio, ¿verdad? De repente tenemos que hacer fila para hacer algún trámite. Y ese tipo de situaciones solamente expone lo que hay en nuestros corazones. Y aunque es normal, ¿verdad?, que veas tú que están platicando, el otro día me tocó ir a un lugar, abren a las 8, son las 8:30 y se están preparando un café, pues es normal, ¿verdad? Se entiende ese sentimiento. No es como que digas tú, ay, ponle cremora, o sea, tranquilo, no. Pero la clave es estar tranquilos, porque, fíjense, usando esa ilustración, hay personas que quieren que la otra gente se dé cuenta que estás molesto. Entonces, donde yo estaba, estaban platicando y, no, es que siempre es lo mismo, pues que no abren a las 8, y es que yo tengo que ir aquí a otra parte, y yo me dije, Señor, ¿qué hago? Porque estaban ahí, ¿cómo se le dice eso? Argüendero, no, es una palabra correcta, ¿verdad? No es una, okay. Argüendeando, no sé si existe, pero si no es del verbo argüendear. Es decir, estaban hablando entre ahí y yo quería que se viera que yo no era parte de eso. O sea, sí, claro, sí sientes molestia, sí es un tanto probado, ¿verdad?, nuestra paciencia. Pero la clave es no dejarnos dominar por ello, porque es muy fácil ir con la corriente. Es muy fácil, ¿verdad?, si en el ambiente laboral todos son grilleros, qué buenas palabras traigo ahora, ¿va? De que les gusta hacer revolución y irnos junto con ellos. Romanos 12:17. Romanos capítulo 12, versículo 17. Fíjate cómo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que el mundo vea que ustedes son personas honradas. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La naturaleza humana es que si alguien hace algo en nuestra contra, yo se la voy a dar, pero doble y mejorada, ¿verdad? Había una frase que yo me sabía, que dicen que la venganza es un plato frío que se come, algo así. Y era una expresión que uno utilizaba, ¿verdad? Como diciendo, estoy planeando mi venganza, quiero disfrutar mi venganza. Entonces me la hace, me la devuelve, me la paga. Okay. Nosotros como cristianos, dice aquí, hey, nunca pagues según te hayan hecho. Procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad en Cristo y debemos de recordar que a donde quiera que nosotros vamos, somos embajadores de Cristo, que estamos representando a nuestro Dios. Es muy difícil que si tú tienes personas a tu alrededor que no conocen, ¿verdad?, a Dios, y nosotros decimos mentiras, nosotros somos enojones, le digamos, hey, te invito el domingo a mi iglesia, que quieran venir. Porque en el fondo de sus corazones están buscando lo que solamente Dios les puede dar, y si nosotros no manifestamos eso, pues van a decir, pues estás igual que nosotros. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sé cuántos de ustedes leyeron ese pasaje y les pasó lo que a mí me sucedió. Yo recuerdo haber estado leyendo este pasaje y haber sentido algo en mi corazón en contra de alguien y haber dicho, ok, si yo hago esto, se le va a estar quemando la cabeza, porque ahí dice que ascuas va a estar. Yo me imaginaba a esta persona quemándose el cerebro. No tiene nada que ver con eso. Nueva Traducción Viviente, de una manera más clara, dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿A qué se refiere esto? Es que cuando nosotros nos seguimos comportando como cristianos, aun cuando nos están lastimando o están actuando injustamente delante de nosotros, ellos van a ser, tarde que temprano, convencidos de su error. Cuando nosotros seguimos siendo amables, cuando alguien es grosero, cuando alguien es injusto, estamos dándole gloria a Dios y también estamos mostrándole a esa persona que no es nuestra naturaleza. El problema es que muchas veces somos tentados a pagar el mal por el mal o a creer que el que grita más fuerte es el que va a ganar. Entonces, dice el versículo 21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, cuando no logramos, ¿verdad?, tener ese control sobre esas situaciones difíciles, afectamos las relaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿verdad? Cuando dejamos que la ira nos moleste, a veces experimentamos un día pesado en el trabajo, llegamos a casa y andamos de malas, como se le dice, ¿verdad? Y empezamos a lastimar con nuestras palabras a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y tenemos que tener cuidado. Número 3, vamos a ver la madurez de robar a dar con generosidad. El que hurtaba no hurte más. Yo me imagino recibiendo esta carta a la iglesia de Éfeso y el que hurtaba no hurte más, diciendo, ay, la cartera, ¿verdad? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Algunos ejemplos de cómo luce el robar. Porque a lo mejor nosotros decimos, no, yo no robo. Pero pudieran ser no pagar una deuda. Alguien te prestó un dinero,
y después decidimos no pagarlo. Tomar dinero del esposo, eso también yo me recuerdo, ¿verdad?, de mi infancia. Era común, ¿verdad?, para que se le quite porque llegó tarde. Entonces, a veces hacer eso es costumbre, pero eso no es justificable. Cobrar por horas extras que no se trabajaron, ¿verdad? Todo el mundo lo hace en el trabajo, ¿yo por qué no voy a decir? Tomar cosas de algún negocio o trabajo para un uso personal, llevándoselo a casa sin autorización, ¿verdad? Todo el mundo se lleva las plumas de la oficina, pues yo también me las llevo, es una pluma, vale $1, pues ¿qué tiene? Y empezamos a justificar y encima del robar le echamos mentiras. Cotizaciones exageradas de forma intencional. Prometer dar un servicio y dan otro muy por debajo de la calidad de lo que se dijo. Estamos robando. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, Pablo le dice a la iglesia aquí en Tesalónica, ¿verdad? ¿Alguien no quiere trabajar? Pues está bien, no coma. ¿Por qué? Porque algunos decían, no, pues la iglesia que me mantenga. Entonces, tenemos que pasar no únicamente a no robar, aquellos que se sienten identificados, sino a dar con generosidad. Y cuando hablamos de dar, se prende una alarma en nuestro interior. Se prende la alarma de decir, hey, aguas, te van a pedir. Pero parte de nuestra nueva identidad es ser generosos con la gente que necesita. Obviamente en la iglesia, pero dentro de la iglesia. Y creo que comúnmente pensamos que estamos bien ahí. Y la generosidad evita que nosotros seamos avaros, que nosotros codiciemos el dinero. El poder ser generosos con las demás personas nos ayuda a cumplir con el mandamiento de amarnos unos a otros. Y creo que hay bastante espacio para nosotros en ese sentido y de llegar a considerar qué tan generosos somos o damos lo mínimo que podamos dar. Es interesante, pero es parte de lo que una iglesia cristiana estaba experimentando hace muchos años. Y las cosas no cambian, porque el problema está en el corazón del ser humano. El querer no dar. La tendencia a querer recibir únicamente. Entonces, cuando nosotros somos generosos, estamos dándole gloria a Dios. Estamos mostrando que no estamos afanados con los bienes materiales. Número que sigue es de las palabras corrompidas a palabras que edifican. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y me llamó la atención cómo Pablo vuelve al tema de nuestras palabras. Porque primero dijo, ¿verdad? No hablen mentira. Y ahora dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Me llama la atención porque corrompido se refiere a algo putrefacto o contaminado y se empleaba para aludir a las frutas, vegetales u otros alimentos que habían experimentado un proceso de descomposición y eran inservibles. Entonces Pablo está diciendo, hey, tengan cuidado con lo que sale de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Una vez más, dice Pablo, no es únicamente no decir cosas que sean corrompidas, que ya es bastante, sino que estemos edificando
a la gente que nos rodea, dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Entonces, ¿qué tan edificantes son nuestras palabras? ¿Qué tan intencional somos en animarnos unos a otros? Es decir, se termina la reunión y podemos platicar con alguien. Y cuando se da ese espacio, ¿qué tan intencional somos de edificarnos, de animarnos, de apoyarnos, de estimularnos? Porque es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestra nueva identidad. Cuando vamos otra vez al trabajo, a donde sea que nosotros vayamos, ¿qué tan intencional somos en buscar edificar la fe de esas personas? Claro, se entiende que la mayoría de ellos no conocen a Dios, pero aún a pesar de ello podemos edificarles, podemos mostrarles el camino a la salvación. Y si perdemos la oportunidad, ¿verdad? Al tener contacto con esa gente que no conoce a Dios, a lo mejor nos vamos junto con ellos en conversaciones que no edifican, de queja, de crítica, de todo, de chisme. Y perdemos la oportunidad de edificar la vida de esa persona. Pedro, en Mateo 24:76, fíjate lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro dice que no conoce, ¿verdad?, a Jesús. Dice en el versículo 70, no sé si es el 74 o 76. Uno de los dos, ahí usted revísenle. ¿74? ¿No llega? Ah, pues lo acabo de inventar. Entonces ha de ser, bueno, se los leo y ustedes lo buscan, ¿sale? Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro, es Mateo 26:74, ¿ok? Comenzó a experimentar, a decir, ¿verdad?, esas palabras. Salmo 141, versículo 3, el salmista dijo, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces hay una gran responsabilidad en buscar edificar la vida de las personas que nos rodean y no estar diciendo cosas que contaminen a las demás personas. Y recordar esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros estamos quejándonos y murmurando y hablando de todo ese tipo de cosas que no edifican y que no dan gracia a la gente que nos oye, estamos solamente expresando lo que hay en nuestro corazón. Todos tenemos contacto con otras personas. Tenemos la bendición de tener maestros aquí. Ustedes tienen la oportunidad de, a través de sus palabras, hablar el evangelio. Sé que otros tienen contacto con mucha gente diariamente y es importante que al ellos salir de ese contacto con ustedes digan, hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella. Proverbios 25:12 Proverbios 25:12 dice, la crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro
Otra versión dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y aquí tenemos que tener cuidado porque podemos decir la verdad, pero quizá no en el momento o en la forma correcta. Ahí mismo Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Podemos decir la verdad, pero quizá no es ni el momento ni la forma de expresarlo. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lucas 4:22. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Colosenses 4:6. Entonces nos damos cuenta que las palabras que nosotros pronunciamos implican una gran responsabilidad y muestran nuestro nivel de madurez. No es que no tengamos problemas como cristianos, es que a pesar de nuestros problemas hemos madurado al punto de expresar lo que es verdad, lo que edifica la vida de las demás personas. Y estamos buscando de manera intencional consolarles, animarles, fortalecerles. Claro, cuando es el momento, corregirles, pero de la forma correcta. De tal manera que ellos puedan hacer cambios o ajustes que les ayuden a encaminarse. Por último, de mal genio a un carácter renovado. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo. La amargura es un resentimiento, calcitrante, una actitud rencorosa. Es cuando alguien es irritable. Alguien ha escuchado la expresión y hasta a veces lo presumen, ¿verdad? Es de mecha bien corta. Y pensamos como si fuera algo bueno. A mí no me diga nada porque tengo la mecha bien cortita. ¿Ok? Entonces, el enojo es el enfado o es un disgusto intempestivo. La ira es una rabia descontrolada de una persona que se deja llevar por la pasión del momento. ¿Has visto unas personas que reaccionan en el momento rápidamente y de forma equivocada? Cuando estaba leyendo esto me acordé, no conozco el nombre, pero de un artista que vivía en Estados Unidos. Tiene un problema con otro automovilista, lo empuja y creo que mata a la persona y dura años en prisión, ¿no? Entonces son ese tipo de momentos que nos sacan de nuestras casillas, donde nosotros necesitamos tener un carácter renovado, ejercer el dominio propio. La gritería es la explosión violenta de una persona fuera de sí que comienza a gritar a otros, que revela su falta de control. ¿Alguien conoce a una persona así? ¿Verdad? Y empieza la gritería. Maledicencia es difamación continua de otros y surge de un corazón amargado. Es alguien que siempre está hablando mal de las demás personas. La malicia es la maldad y es la raíz de todos los vicios. Entonces, Pablo está diciendo,
todas esas cosas, la gritería, la maldad, no debe de formar parte ya de su carácter. Porque ustedes tienen una nueva identidad. Ustedes ahora tienen la posibilidad de vivir de una manera distinta. Por eso es que es para nosotros tan importante el estar meditando en la palabra de Dios. Yo les recomiendo una vez más estar leyendo un proverbio por día, ¿verdad? Si hoy es día 2, pues leamos el proverbio 2, donde habla mucho de la sabiduría, de la prudencia, de la tolerancia, en cómo nos relacionamos con otras personas. Quizá el día de hoy algunos de nosotros podamos reconocer que nos está haciendo falta al momento de decir la verdad. O a lo mejor otros, ¿verdad? Decimos, ¿sabes qué? Estoy sintiendo amargura en mi corazón. A lo mejor otros nos hemos vuelto buenos para la gritadera. Bueno, iglesia, el propósito de este mensaje es que podamos recordar que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y podamos de alguna manera realinear nuestra conducta a nuestra nueva identidad. Y que podamos darnos cuenta que no únicamente se trata de nosotros, sino que se trata de darle gloria a Dios con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con la manera en que nos relacionamos con las demás personas, lo que les va a mostrar a ellos quién es nuestro Dios. Vivimos rodeados de personas que, como te leí al principio, están confundidos, tienen la mente entenebrecida, así los describe la Escritura, ¿verdad? Que no tienen una relación con Dios, no tienen vergüenza. Y cuando nos ven a nosotros, necesitan encontrarse con algo diferente. Que podamos ser la luz y la sal en la vida de ellos. Y que podamos seguir creciendo en la madurez espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, y te pedimos que cada uno de nosotros podamos crecer en la madurez, Señor. Que tú nos ayudes, que tú nos capacites y que nos muestres cuáles son esas áreas, Señor, que quizá aún no hemos entregado a ti, y hacer los ajustes y los cambios de tal forma que con nuestra manera de vivir podamos darte gloria a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.